Damos inicio y estamos en el curso de Geografía e Historia de Guatemala. Vamos a aperturar la primera parte de la guía de estudio número 2. Recuerde que esta ya la encuentra en la plataforma de Geducar. El tema para esta guía es referente al tema y al contexto de la conquista. Nos va a hablar nuestro material de la conquista del Imperio Azteca y la conquista del Imperio Inca. También recuerde que tenemos material de apoyo. Estos son dos documentales que nos hablan respecto al proceso, al periodo de la conquista según la historia. Esto los vamos a estar viendo en la siguiente clase. Ahora, ¿cuáles fueron los antecedentes de la conquista? Primero hay que entender lo siguiente. Cuando vinieron los españoles al continente americano, pues no era conocido como tal, no había una división geográfica y realmente ellos desconocían de la existencia de esta parte del mundo. Pero ellos tenían intereses propios, Europa, en este caso los españoles tenían intereses propios por conocer en sí qué era lo que había después del agua, ya que ellos manejaban diversas teorías respecto a la forma de la Tierra. Y pues ellos creían que la Tierra era plana. Habían diferentes personajes, ¿verdad? Podríamos mencionar el famoso Atlas, que era un hombre musculoso que sostenía el mundo. Hablaban de que la Tierra era plana y que estaba sostenida, estaba sobre una tortuga. Hablaban de cuatro elefantes y pues así habían diferentes teorías. Y pues la meta de ellos era descubrir qué era lo que había después del agua. Y pues así empezaron con sus viajes en oleadas sucesivas tratando de descubrir y así fue como ellos fueron encontrando grupos indígenas en diversas zonas. Y pues los antecedentes de la conquista de América, porque América fue conquistada totalmente de manera diferente y vamos a hablar de distintos personajes, pues el contexto es el siguiente. Los vikingos llegaron a las costas del norte de América aproximadamente en el año 986, es decir, casi 500 años antes de que Colón descubriera este continente. Es decir, que no fue Colón el primero en llegar al continente, sino ya había habido una expedición antes de la llegada de los españoles. Otro vikingo, Leif el Afortunado, en el año 1000, durante un viaje de expedición llegó al este de la actual Canadá, especialmente a la península de Labrador, a la isla de Terranova y a la Nueva Escocia, llamándolas respectivamente Yulandia, Narclandia y Finlandia. Entonces, ya habían habido estudios, ya habían habido viajes, por decirlo así, para poder descubrir ciertas zonas o continentes. Poco después, Thorn eh, Carles Finn, acompañado de 160 hombres, navegó hacia Virlandia, donde permaneció aproximadamente 3 años. Los turcos le cerraron al mundo europeo las rutas comerciales de navegación del mar Mediterráneo, obligándolos a buscar nuevas rutas. El avance científico del siglo XV y la introducción de la brújula y el astrolabio en la navegación permitieron a los marineros hacerse a la mar con mayor seguridad en busca de otras rutas comerciales alejadas de la costa, lo que hizo posible los descubrimientos geográficos. Entonces, antes de los españoles, pues ya había habido un grupo que empezó con sus viajes en oleadas sucesivas y empezaron con el descubrimiento de ciertas zonas y en este caso del continente americano. Pero luego de eso, pues pasaron muchos años después cuando se da el proceso y el ingreso de los españoles y se da el proceso de la conquista española. Ahora bien, consideremos que cuando se habla de la conquista de América, no están diciendo específicamente Guatemala o específicamente México, sino están hablando de la zona geográfica en donde los españoles empezaron a conocer, descubrieron y de ahí parte el que ellos fueran migrando de un lugar a otro y encontrando grupos indígenas a los cuales fueron dominando o conquistando. Pero algo que hay que tomar en cuenta es que no solamente se habla de un proceso de conquista al 100%, sino que hablemos que también tuvo para llegar a la conquista, pues se dio el descubrimiento, luego se dio una invasión y posteriormente caemos a la conquista.
Dice, proceso de conquista. Varias motivaciones tuvieron los conquistadores. Y otro punto muy importante, siempre que se habla de la conquista se hace referencia a Pedro de Alvarado. Y en efecto, pues a Pedro de Alvarado se le atribuye la conquista en el reino Cachiquel y Quiché, que estaba ubicado en Isimché. Pero también hay que hacer referencia a que existió Germán Cortés, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Pedro de Alvarado, al que nosotros conocemos y comúnmente le hemos escuchado mencionar cuando se habla de la conquista. Ahora, estos personajes, dice, los conquistadores Germán Cortés, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Pedro de Alvarado, para dejar España y dirigirse al Nuevo Mundo, en búsqueda de oro, es enriquecimiento rápido, disponibilidad de mano de obra y un ascenso social garantizado. El Nuevo Mundo atrajo la atención de diversos procesos de conquista. A mediados del siglo XVI, España había conquistado un vasto territorio que abarcaba la América hispana. Entonces, vean, ya ingresan los españoles, pero ¿por dónde ingresan? Vemos a los españoles, a los personajes mencionados, pero ¿cuáles fueron las zonas que ellos empezaron a dominar? Y vamos a empezar a hablar de la conquista del Imperio Azteca. Recordemos que muchas fuentes bibliográficas nos hacen la referencia de que los mayas son procedentes de los aztecas. Entonces, en la mayoría de fuentes bibliográficas usted no va a escuchar hablar de la conquista de los mayas o la conquista del imperio maya, no, sino que hablan de la conquista del imperio azteca, ya que por la zona geográfica en donde los españoles descubren el continente americano, pues fue por la parte norte, en este caso, parte del territorio hoy en día mexicano. Y dice, la conquista del Imperio Azteca. La conquista del Imperio Azteca dio inicio en el año 1517 con las exploraciones de Francisco Hernández de Córdoba, quien arribó a las costas de Yucatán, impresionado con las evidencias de la cultura maya de Yucatán. Entonces ahí vemos la referencia y el contexto, ¿verdad? Ahora, algo que hay que comprender era de que recuerde que en el contexto y en el desarrollo de las culturas indígenas hubieron tres civilizaciones que lograron un periodo de desarrollo. Tal es el caso de la civilización azteca, la maya e inca. En este caso, cuando hablamos de los mayas, hablamos que hubieron dos periodos de desarrollo maya. Está el periodo clásico y los mayas del posclásico. Entonces, tenemos que comprender que cuando ingresan los españoles a la parte norte del continente, ellos incluso pues no estaba dividido como hoy en día nosotros conocemos México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Ellos ingresaron y no había una limitación geográfica entre países. Entonces ellos empiezan únicamente a dominar a las civilizaciones o a las culturas indígenas que en esa época se encontraban. Ingresan entonces por las costas, la parte norte, en este caso Yucatán, y encuentran a la cultura maya de Yucatán. Hernández de Córdoba retornó, perdón, a Cuba con noticias de la región descubierta. Diego Velázquez, gobernador de Cuba, organizó una expedición comandada por Juan de Grijalva. Cuando éste exploraba el territorio actual de Veracruz, tuvo noticias de que al este existía un vasto imperio. Con estos datos, Diego Velázquez envió una nueva expedición, esta vez a cargo de Germán Cortés, quien había obtenido la orden de explotar las costas. Pronto, Cortés se las arregló para formar un ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz, con la cual se garantizaba ser el jefe del expedición, que solo debería obedecer el rey de España y no estar bajo las órdenes de Diego Velázquez. Conocedor de que el imperio azteca tenía muchos enemigos, Cortés logró alianzas entre estos rivales, particularmente con los tlaxcaltecas. En su marcha hacia Tenochtitlán, la capital de los aztecas, Cortés ya era acompañado por una buena cantidad de guerreros tlaxcaltecas. Cuando Cortés y sus huestes llegaron al Valle de México, fueron bien recibidos por el gran Tlatoani Moctezuma II,
quien incluso les dio alojamiento en el Palacio Real. Sin embargo, Moctezuma II cumplió las órdenes de Cortés e hizo que los aztecas entregaran cuantiosos tributos. Las profecías de los ancestros con respecto al retorno de Quetzalcóatl confundieron no solo a los aztecas, sino a su propio emperador Moctezuma II, quien Moctezuma II quiso complacer a Cortés y ahí está el porqué de su hospitalidad. Mientras tanto, desde Cuba, Diego Velázquez decidió poner en orden a Cortés. Para solucionar las diferencias con Velázquez, Cortés decidió enfrentar el problema y para ello apresó a Moctezuma II y dejó a cargo de la situación a su capitán Pedro de Alvarado. Cortés se enfrentó exitosamente a la expedición comandada por Pánfilo de Narváez, entre tanto, Alvarado decidió por cuenta propia desplegar una matanza en el Templo Mayor. Muchos de los nobles dirigentes aztecas perdieron allí la vida. Ante esta situación se produjo la primera rebelión militar de los aztecas en Tenochtitlán. Cuando Cortés regresó a la ciudad, pretendió calmar la situación utilizando a Moctezuma II como escudo, pero en medio de la rebelión el emperador azteca fue asesinado. Ahí vemos el contexto o la historia de la conquista en el imperio azteca. Y dice, en su primer momento, los aztecas lograron que Cortés y los suyos huyeran. A este episodio se le conoce con el nombre de la Noche Triste. Sin embargo, otro enemigo igualmente poderoso atacó a los aztecas, la epidemia de viruela que eliminó gran parte de la población indígena. Miles de personas murieron, incluyendo a Cuitláhuac, sucesor de Moctezuma II. Las tropas de Cortés regresaron a Tenochtitlán y arrasaron la ciudad. La nobleza azteca fue humillada e incluso eliminaron a la familia real. El último emperador, Cuauhtémoc, fue capturado el 13 de agosto de 1521 en Tlatelolco. Ahí se produjo la matanza de más de 40.000 aztecas. Con este episodio quedaba derribada la fase militar de la conquista. Entonces, veamos, los españoles ingresan al continente americano por la parte norte, desde el territorio que hoy en día conocemos como Yucatán, y pues ahí descubren que hay mayas. Y luego, pues ese descubrimiento les permite entonces ir al centro de la capital azteca y ahí es donde ellos empiezan a dominar, pero era como la estrategia que tenía Germán Cortés para dominar a esta cultura indígena. Sin embargo, él tenía rivalidades con otros españoles que habían estado ya conquistando estas tierras y pues Cortés quiso dominar el territorio y provocó entonces esa lucha entre tanto como españoles como indígenas y el resultado de ellos pues es la muerte. Claro, Cortés no quería seguir manteniendo a los indígenas en su organización social o como ellos ya estaban estructurados, sino querían imponer una forma de dominio y pues logra con ello, lo logra Germán Cortés, logra ese dominio en esta cultura que fueron los aztecas. Pero antes de hablar del dominio de la cultura maya, pues primero ingresó o se dio a través de la conquista del imperio azteca. Por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy. Ya vimos la primera parte de la guía de estudio. Es puramente historia, es algo muy importante y pues recuerde que es importante que conozcamos la historia ya que en Guatemala hay diversidad de sitios turísticos que tienen o conservan un contexto histórico y es importante que nosotros les conozcamos.